Bueno chicos, ya puse para grabar, empiezo, espero que me escuchen los dos y si no, bueno, quedará la grabación. De cualquier manera son muy poquitos, así que entonces va a tener que subir algún resumen, algo especial. Bueno, es la primera vez que tenemos contacto así a través de una videoconferencia. Les voy a contar primero cómo es el parcial. En el parcial ustedes van a tener una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica es similar a las resoluciones que yo estuve subiendo, a los textos que estuve subiendo con resoluciones. Ustedes van a tener un texto en el que van a tener que analizar primero la situación comunicativa, ¿sí? Es decir, quién es el emisor, el receptor, el canal, bueno, todo lo que tiene que ver, cuando yo hablo de situación comunicativa, todo lo que tiene que ver con el circuito de la comunicación. Después van a tener que analizar el registro, el género, las funciones del lenguaje, las competencias que necesita el lector para interpretar ese texto. Ahora vamos a ir viendo puntualmente esas cuestiones, pero esto tiene que ver con el análisis del texto en cuanto a lo práctico. Después van a tener unas preguntas teóricas. Las preguntas teóricas no son en general para responder copiando y pegando del cuadernillo. Yo por eso les dije en diferentes oportunidades que está bueno o realmente lo ideal sería que ustedes vayan leyendo de a poco, porque si ustedes van a hacer el parcial sin haber leído el cuadernillo, se complica porque las respuestas, no solo porque analizar los textos tiene alguna dificultad si no leímos nada, sino que además las respuestas de las preguntas teóricas no son respuestas de copiar y pegar, sino que tienen que relacionar los textos, de alguna manera tener una comprensión este, acabada de esa lectura. Los temas son desde el principio del cuadernillo, yo les dije, hasta el lingüista Lyons. Quiere decir que de teoría entra, bueno, toda la parte, a ver, como lingüistas, ustedes tienen a, bueno, Lyons, les dije, Delheim, todo lo que tiene que ver con el principio de conjunciones, registro, con géneros, también entra Bajim, entonces, bueno, básicamente es, o sea, todo el cuadernillo hasta Lyons inclusive. Después, para el final, van a entrar los otros dos autores que quedan, que son Bourdieu y Saussure. Bueno, vamos a hacer como un panelito por los temas, especialmente, bueno, por lo práctico, y después me van a hacer las preguntas que ustedes quieren. Yo les decía que ustedes tienen que analizar la situación comunicativa. La situación comunicativa tiene que ver con el circuito de la comunicación y en el circuito de la comunicación nosotros tenemos dos autores en nuestro cuadernillo. Esos dos autores son Jacobson y Herbert Odikian. Ambos trabajan en el circuito de la comunicación. Lo que hace Herbert es reformular ese circuito de la comunicación. Ustedes saben que el circuito de la comunicación básico tiene un emisor, un receptor. Ese emisor le envía un mensaje al receptor, ese mensaje tiene un tema que es el referente. Además, ese mensaje va a través de un canal y se codifica a partir de determinadas audios. Lo que hace Kerbrat en su reformulación del circuito de la comunicación es agregar un concepto que es muy significativo en la lingüística, que se repite en muchos autores, que es el tema de las competencias. Esta situación que plantea Jacobson de hay un emisor y un receptor y aparentemente se comunican, no es tan así. O sea, que haya un emisor y un receptor no quiere decir que haya comunicación. Lo que dice Kerbrat es para que haya comunicación tiene que existir competencias. Competencias compartidas desde ambos lados. Si las competencias también son disímiles, la comunicación no se da. ¿Cuáles son esas competencias? Bueno, Kerbrat habla en primer término de las competencias lingüísticas y paralingüísticas.
todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la lengua y todo lo gestual también. Y dice Kerber, eso es un primer nivel de comunicación básico. Básico, por eso ella lo llama codificación y decodificación. Codificar y decodificar implica utilizar solamente las competencias lingüísticas y paralingüísticas. Esto no alcanza, o sea, podemos tener un emisor y un receptor que manejan el mismo código en cuanto a que conocen la lengua, pero que tampoco se comunican. ¿Y por qué? Porque hay otra serie de competencias, de conocimientos que son necesarios. Primero están las competencias ideológicas y culturales, ¿sí? Que tiene que ver con la enciclopedia de cada uno, con las lecturas, con los conocimientos, con lo que uno aprende en la vida, con las tareas. Después vienen las determinaciones sí, que es todo aquello que es más innato, es lo que traemos como componente de nuestra personalidad, que también influye a la hora de comunicarse. Si bien es más del ámbito de la lingüística, dice Kerber, no, es imposible no tenerlo en cuenta en una comunicación. Y después tenemos las restricciones del universo del discurso, que tiene que ver con el contexto en el que se desarrolla la comunicación, ese espacio-tiempo donde se desarrolla, pero también con el conocimiento de géneros discursivos. Si por ejemplo, yo soy lectora y me pongo a leer una noticia del diario. Leo esa noticia del diario y no tengo conocimientos de géneros y no sé lo que es una noticia. Entonces no voy a leerla del todo bien, porque por ahí leo esa noticia y me parece que es un cuento. O leo ficción y me lo creo. O sea, ¿cuántas veces hay gente que ve una película o lee un libro y se plantea si eso es verdad o no? No tiene por qué plantearse si es verdad, porque eso es ficción. Y eso es casi un desconocimiento de géneros. O sea, la literatura es ficción, la noticia se supone que es la verdad. Conocer géneros nos ayuda también a comunicarnos mejor, ¿sí? En la oralidad y en la escritura. Entonces dice Kerber que sí, de los dos lados se comparten todas estas competencias, determinaciones, las restricciones, entonces podemos llegar a un segundo nivel de comunicación que es el de producción e interpretación. ¿Sí? Producir e interpretar implica un montón, toda esta serie de competencias dichas en el sentido abarcativo, todas estas competencias entonces que les estuve detallando. Quiere decir que cuando yo les pido análisis de la situación comunicativa, utilizan el circuito de Jacobson, el básico, y después en otra pregunta yo les voy a preguntar, bueno, ¿qué competencias se necesitan para entender el texto? Entonces ahí ustedes aplican esta noción de competencia del cerebro. Lo que sí van a agregar en el análisis de la situación comunicativa es todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de receptores que plantea Kerber. Porque lo que dice ella, que es muy cierto, plantea que hay un emisor y un receptor. Y básicamente no es cierto totalmente, porque en muchas comunicaciones no hay un solo emisor y un solo receptor. Entonces Kerber hace una pequeña clasificación de receptores. Primero dice que hay receptores alocutarios y no alocutarios. Los alocutarios son los que están mencionados en el texto. Tienen que estar mencionados explícitamente. Y los no alocutarios no están mencionados. No están mencionados, pero pueden ser previstos, o sea, quiere decir que el emisor pensó que podría llegar a determinados alocutarios, a determinados receptores, o no previstos, porque cuando uno lanza un texto, sobre todo un texto escrito que perdura, vaya uno a saber quién lo puede terminar leyendo. Quien escribe no puede tener en la cabeza todos los receptores que va a tener. Entonces tenemos alocutarios, que son los que están mencionados, y no alocutarios previstos y no previstos. Pero por otra parte hace otra clasificación, que es la clasificación de presente, locuente, ausente, no locuente. Entonces va combinando las estas 4 categorías, y los alocutarios entonces pueden ser presentes locuentes. Los presentes quiere decir que están presentes en el espacio físico, ambos. Locuentes que tienen la posibilidad de hablar, no la posibilidad porque pueda hablar si es mudo o no es mudo, sino porque le dan el derecho a hablar.
Entonces puede ser presente elocuente, presente no elocuente, ausente elocuente, ausente no elocuente. Eh, entonces esta clasificación de los receptores la van a agregar en esta primera preguntita del análisis, que es el análisis de la situación comunicativa. El segundo punto va a ser el análisis de las funciones. Ustedes saben que Jacobson, en realidad Jacobson, el circuito de la comunicación, no es su finalidad principal, sino él quiere llegar justamente a lo de las funciones, porque a Jacobson le interesa ubicar qué es lo que hace que la literatura sea literatura. Por eso trabaja con todas las funciones en general para terminar acotando a la literatura. Nosotros no nos vamos a focalizar solamente en la literatura, pero sí vamos a ver que el tipo de texto que se les voy a subir justamente va a tener funciones. Las funciones siempre se dan. Siempre hay una función que es principal, una sola, y funciones secundarias que pueden ser una o varias. Las funciones que tenemos son la función referencial, que es la función que tiene que ver con el referente, que es la que se da en los textos que informan, por ejemplo, puede ser un manual, puede ser una noticia. Después tenemos la función emotiva, que es la función que está centrada en el emisor, cuando hay expresión de sentimientos, de emociones. La función apelativa está centrada en el receptor. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, el uso del imperativo, o la segunda persona, el vos, el tú. ¿Sí? Después tenemos la función poética, que es la función típica de la literatura. ¿Sí? Cualquier texto que sea literario, ¿sí? Tiene como función principal la poética siempre. Que es esa función que se verifica en un particular uso del lenguaje. O sea, cómo reconozco yo que un texto es literario y por qué utilizo el lenguaje de una manera especial. Después tenemos la función fática, que es la función centrada en el canal. Es esa función que solamente me sirve para establecer o terminar el canal de comunicación o para verificar que el otro me está escuchando. Cuando digo hola, acá empezamos la comunicación, acá empezamos nuestra charla, es función fática. Cuando digo chao, se terminó todo, nos vamos, listo, también es función fática. O cuando les pregunto, ¿entienden? ¿Me escuchan? Eso también es función fática. Y finalmente tenemos la función metalingüística, que es la función que está centrada en el código. Cuando el lenguaje habla sobre el propio lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, por ejemplo, a ver, papel es un sustantivo, esa es función metalingüística. Estoy hablando, uso la lengua para hablar de lengua. A ver, por ahora vamos bien, contéstenme por el chat si me escuchan, si vamos bien, si hasta ahora tienen alguna duda, si podemos seguir adelante. ¿Está todo bien? Porque como no me contestan por el chat, no puedo saber si me están escuchando, no me están escuchando. Ah, buenísimo. Bueno, entonces seguimos. Darío, no sé si me escuchaste algo, pero bueno, supuestamente va a quedar grabado. Pasamos a el género. El género es un concepto de Bastian. Bastian dice que todas las actividades humanas tienen género, porque en todas las actividades humanas se producen textos, y esos textos que se producen en las actividades humanas pertenecen a algún género. Por eso yo creo que lo subí en una lista de géneros. Los géneros no hay una clasificación única, porque justamente son tantas las actividades que tenemos mucha cantidad de géneros que a su vez se dividen en subgéneros. Pero uno puede hablar de género periodístico, académico, administrativo, jurídico, literario, género religioso, género militar. O sea, cada actividad tiene su texto. Buenísimo, Darío, perfecto. Yo le subí una listita de géneros, como les decía, con una pequeña clasificación. Y en el parcial vamos a ver algún género de los que yo les haya subido como ejemplo. No les voy a tomar un género raro que nunca hayan visto. En general,
es un texto literario o alguna noticia, puede ser, este, o en general es eso, o un texto literario, o una noticia, este, algo que ustedes puedan identificar. Entonces, ¿cómo se analiza el género? El género se analiza teniendo en cuenta las siguientes cuestiones. Primero me tienen que poner la clasificación general. ¿Qué género es? Así Darío, así también te lee María Cristina, ya que somos dos nada más, o tres, mejor dicho. Bueno, les decía que primero tienen que poner el género al que pertenece el texto. Género es esta clasificación más grande. Es periodístico, es literario, es académico. Primero. Segundo, tipo textual. Tipo textual es justamente esa especie o clasificación más pequeña. O sea, si yo pongo género literario, que es lo más grande, el tipo textual es, por ejemplo, un cuento. Si yo le subo un cuento, que es cuento cortito, tipo textual cuento. Si le subo una noticia, el género es periodístico y el tipo textual noticia. Después, lo que dice Bastín es que todos los géneros, sean cuales fueran, tienen tres características. Entonces, los géneros se caracterizan por tener un tema, una estructura y un estilo. Esas son las tres características de los géneros. El tema, simplemente, muy brevemente, me tienen que poner de qué trata el texto. Pónganle que es una noticia sobre un descubrimiento científico. Entonces, género periodístico, tipo textual noticia, tema, descubrimiento científico, estructura. También ustedes tienen algunas estructuras básicas que saber, que se las indico ahora. En cualquier caso, en algunos ejemplos subidos creo que están. Estructuras básicas son, en el cuento, o sea, todos los cuentos se dividen en marco, complicación, resolución. La noticia se divide en título, bajada, cuerpo de la noticia. Si yo, no sé, tomara un mail, el mail se divide, no sé, en asunto y cuerpo del mail, no sé, en asunto, perdón, saludo inicial, cuerpo del mail, saludo final. O sea, las estructuras son fundamentales para escribir y para corregir, porque nos dan el ordenamiento del texto, nos permiten además entender mejor los textos, en el momento de producirlos más rápido, porque yo no sé qué informaré, o sea, qué tengo que, en cuántas partes y qué contenido debería poner en esas partes, eso son útiles. Como es probable que en el parcial sea un cuento o una noticia, o les puedo también tomar un pequeño discurso político, que también son fáciles de analizar. Los discursos políticos son género político, especie de tipo textual, discurso político. El tema, habrá que ver cuál es el tema del discurso. La estructura de los discursos son introducción, desarrollo y conclusión. Y después viene el estilo. El estilo, ahí es donde ustedes quizás más tienen que analizar. En el estilo se analiza el vocabulario, el tipo de oraciones. Si se usa, por ejemplo, negritas o cursivas de manera especial, pueden analizar también, no sé, la sintaxis, porque les decía que hay oraciones cortas, oraciones largas, oraciones complejas, oraciones no complejas. O sea, lo que puedan decir de ese tipo de escritura, que es el estilo particular de ese texto. Todo lo que venimos diciendo hasta ahora y lo que vamos a seguir diciendo en el análisis textual, todo va con ejemplos. Si ustedes no me ponen ejemplos del texto, pues nada. O sea, el análisis no tiene sentido porque justamente es un análisis textual. Entonces, en el género analizamos, recapitulo, el género al que pertenece el texto, tipo textual y tema, estructura y estilo en cualquier texto que tengamos que analizar. Entonces, Bastín, la lectura de Bastín viene cortita y lo que a nosotros nos interesa es esto de
existen tanto géneros como actividades humanas, entonces todos los géneros se caracterizan por su tema estructura. Después vamos a analizar también el registro. El registro se analiza a partir de también de varias características. O sea, no alcanza con que ustedes me digan registro formal o informal, sino que en el cuadernillo tienen que el registro se caracteriza por tema, finalidad, código y relación entre participantes. Entonces tiene una clasificación específica en el cuadernillo que es la que tienen que seguir. El tema puede ser general o específico. Lo tienen que acotar en general o específico. Y general es cuando pertenece a una disciplina en particular. O sea, si es un texto académico, si es un texto científico, si es un texto que pertenece a la psicología, a la literatura, al arte, es tema específico. Si no, por ejemplo, la noticia de un diario es tema general, porque no pertenece a una de las disciplinas. Disciplinas, ya digo, puede ser la psicología, la medicina, el arte, la literatura, esas son disciplinas. Entonces, tema puede ser general o específico, finalidad subjetiva u objetiva, los textos que tienen expresión de opiniones, de emociones, de sentimientos son subjetivos, los otros son objetivos. Entonces tenemos tema, finalidad, código, oral o escrito. Nosotros tenemos, en el parcial van a ser escritos, por supuesto, pero hay textos que, por su grado de informalidad, se puede decir que son textos escritos que tienen algunas características de la oralidad. Si fueran a hacer un discurso político en el que el político se quiera acercar a la gente y utiliza palabras coloquiales, nosotros podemos decir que, bueno, además el discurso tiene esa particularidad que es concebido como escrito, el político lo escribe, después lo dice oralmente, y encima si utiliza un lenguaje coloquial tiene que ver más con la oralidad, entonces un discurso político siempre va a ser, por ejemplo, un texto que va a combinar características de la oralidad y la escritura. O sea, que oralidad y escritura se pueden combinar, más allá de que el texto sea, lo leamos en papel o que lo hayamos escuchado. También, por ejemplo, una conferencia magistral, si vamos a escuchar una conferencia de un experto en un tema, la conferencia es oral, pero esa conferencia seguramente fue concebida por escrito y además por su formalidad y por su nivel de profundidad, podemos decir que es un texto cuyo código es oral, pero con características de texto escrito. Y después tenemos la relación entre participantes, que puede ser formal o informal. En general, en ámbitos académicos, hablamos de relaciones formales, y en otros ámbitos, la literatura en general se supone que es mucho más informal, obviamente, que un texto académico. Deberán ver, entonces, en cada caso, cuál es la relación entre participantes. Siempre que hablamos de participantes, hablamos de emisor y receptor. Y por último, entonces, en el texto analizarían las competencias, que es lo que estuvimos hablando antes de Kerouac. Ustedes me tienen que decir específicamente qué competencias se necesitan para entender el texto, con ejemplos. Les doy un caso particular. Si nosotros tuviéramos un texto que habla de historia, además de las competencias lingüísticas para leer un texto en español o en el idioma en que esté, necesitaríamos tener competencias ideológicas y culturales. Si supiéramos de historia, podríamos entender mejor el texto y entonces ustedes ahí pueden mencionar algunos ejemplos. O si en el texto habla específicamente de algún personaje histórico, lo menciona, de conocer algo acerca de ese personaje nos ayudaría a entender mejor el texto. Esas son competencias ideológicas y culturales. No les pido que analicen las determinaciones sí en los textos, porque es muy difícil, o sea, no tenemos posibilidad de meternos en la psicología del emisor, ni nos vamos a meter en nuestra psicología como receptores, así que eso no lo analizan. Sí van a analizar las restricciones del universo del discurso, que solamente ahí tienen que decir siempre que en todo texto se necesitan conocer géneros discursivos. Es imposible leer un texto, escribirlo también, o hablar
sin meternos en algún género. O sea, si no conocemos géneros, o sea, no les digo que no vamos a entender, pero no vamos a aprovechar el texto en su totalidad. Entonces, conocer géneros discursivos es una competencia importante a la hora de leer un texto o a la hora de producir un texto. Estos serían los puntos que entran dentro del análisis textual. No sé si de esto quieren preguntarme algo. Si no, les explico un poco los autores que quedan, que son Delhaims y Bastién. Buenísimo. ¿Vos, Darío, tenés alguna pregunta? No sé si ustedes habían ya leído. Ah, buenísimo. Bueno, los dos que quedan, el que es un poquito más complicado es Lyons. Sí, a ver, Darío, poné la opción, hay una opción en el chat que dice enviar a todos. Así, bueno, María Cristina te puede leer. Igual María Cristina, él me dice que está todo claro también. Bueno, les decía que el otro lingüista es Delhaims. Tenemos a Delhaims y a Lyons. Es probable que no me acuerdo si lo hice ya, porque tengo varias materias. No sé si a ustedes les subí un resumen de Lyons. Si no, bueno, se los voy a subir. Pero primero Delhaims, sí. Delhaims, ustedes, bueno, después me fijo. Entonces, Delhaims también habla de las competencias. Yo soy el otro autor de nuestro cuadernillo que trata el tema de las competencias, que ya lo había tratado Kerbrat, como vimos hace un ratito. Básicamente lo que hace Delhaims es lo mismo que... está bien, Darío, no te preocupes. Mientras escuches es lo más importante. Como les decía, Delhaims habla del tema de las competencias, que básicamente es lo mismo que Kerbrat, solo que las clasifica de otra manera. Ustedes en cuadernillo lo van a ubicar porque es un esquemita como de circulitos que están uno dentro del otro. Él habla de 3 competencias. La competencia más básica para él es la competencia lingüística, que es conocer la normativa simplemente. Conocer la normativa no nos ayuda, o sea, nos ayuda a entendernos, pero no es lo más importante. Se necesita una segunda competencia, que es la competencia de la lengua, que ya abarca la lingüística más el conocimiento del contexto. Y el contexto para Delhaims es espacio, tiempo y participantes. Quiere decir que para comunicarnos es fundamental tener en cuenta el lugar donde estamos, el momento en el que estamos y la persona que tenemos enfrente. Entonces, si tenemos en cuenta esas 3 cuestiones y además manejamos la lengua, y hablo cuando digo manejo la lengua, es todo, la normativa, la sintaxis, la morfología, todo lo que estudian ustedes básicamente en normativa. Entonces, si yo tengo un conocimiento de la normativa y encima tengo un conocimiento del contexto, mi comunicación va a ser mucho más efectiva. Pero todavía me falta algo más, que dice Delhaims, que es lo que abarcaría la competencia comunicativa, que abarca el conocimiento de la normativa, el conocimiento del contexto, más el conocimiento de todos los sistemas semióticos al alcance del emisor o del receptor. Sistemas semióticos es todo lo que tiene que ver con imágenes, con signos, o sea, desde entender, ir por la calle y decodificar un semáforo, saber que cuando está la luz en verde podemos cruzar, mirar un cartel en la calle que tenga una imagen y entenderla, decodificar los signos, las caras del otro, la forma de vestir, su postura, ver una señal de tránsito, bueno, todos los sistemas semióticos son necesarios también para comunicar. Entonces, cuando tenemos un hablante, un emisor y un receptor que tienen la competencia lingüística, la competencia de la lengua y la competencia comunicativa adquiridas, entonces, o sea, tenemos un hablante omnicompetente.
En realidad, cuando hablamos de competencia comunicativa, entonces hablamos de las tres. Por eso el dibujito de los circulitos concéntricos, porque una abarca a la otra. Quiere decir que, bueno, no se puede tener competencia comunicativa solita. Esa competencia, lo que quiero decir, ya abarca a las dos anteriores. Ser un hablante omnicompetente no es tan fácil como parece, si no, no habría tantos problemas de comunicación. El tema de las competencias es un tema muy importante en la lingüística, porque en las competencias es donde está cifrada la buena o mala comunicación. Esto es lo más importante del Science, entender que abarcan cada una de las diferentes competencias. Y el último autor es Lyons. Y Lyons se centra en un tema también muy importante para la lingüística, que es el tema de las variables lingüísticas. Y esto tiene que ver con que el lenguaje no es siempre el mismo. ¿Sí? Hay un lenguaje, digamos, general, si quieren. Para nosotros en español tenemos la gramática de la Real Academia, tenemos la ortografía, podemos consultar el DRAE, el DPD, está todo bien eso, pero es una lengua general, ¿sí? Es la que manejamos todos, la necesitamos conocer, es nuestra base. Ahora, esa lengua va variando, depende de determinadas circunstancias. Lo que hace Heinz es focalizarse en la noción de, lo que hace Lyons, perdón, es focalizarse en la noción de Delphi de contexto. O sea, Heinz hablaba de que hay que adaptarse al espacio, tiempo y participantes. Bueno, lo que hace Lyons es profundizar un poquito de esto y lo llama variable. Quiere decir que depende de determinadas situaciones, nuestra lengua va cambiando. O sea, el español es el mismo, lo que pasa es que lo vamos adaptando a estas situaciones. El mejor hablante va a ser aquel, o el mejor oyente, va a ser aquel que pueda adaptarse a estas variables lingüísticas. O sea, así como para Delphi un hablante omnicompetente es aquel que maneja las tres competencias, o maneja la competencia comunicativa que abarca las otras dos, para Lyons el mejor hablante o el mejor oyente va a ser el que se adapta y puede tener en cuenta y tener presentes las variables, estas que son 6, que son espacio, tiempo, dominio. Pero a mí la que más me interesa es la primera, que por ahí es la que más dudas les trae, que tiene que ver con oficios y estados. Lo que dice Lyons, que todos los hablantes tenemos un oficio. Y el oficio a su vez es doble, si se quiere, porque por un lado somos médicos, docentes, psicólogos, ingenieros, tenemos una profesión en la vida, y esa profesión, ese es un oficio social. Ese oficio social también nos hace hablar de una manera en particular. El médico que habla con otros médicos habla de una manera especial. El médico que habla con su paciente habla de una manera especial. El médico que va a su casa después de hablar con su familia no va a hablar de la misma manera que habla con un paciente. Son diferentes adaptaciones que vamos haciendo a medida que hablamos, tiene que ver con las variables. Y entonces los oficios sociales nos determinan hablar de determinada manera. Y esos oficios sociales para la IEM se dan siempre de a dos. O sea, si hay un médico, hay un paciente, si hay un profesor, hay un alumno. Pero esos no son los únicos oficios que tenemos en la vida, sino que en la vida también tenemos un oficio deístico, que es el oficio de ser hablantes o oyentes. Siempre somos hablantes o oyentes. Y ser hablantes o oyentes, eso queda registrado en la lengua. Dice Lyons que justamente aquellas palabras que registran si somos hablantes o oyentes son los deísticos. Si yo digo, yo me siento bien, ahí tenemos una palabrita que es yo, otra que es me, e incluso el verbo en primera persona me están indicando que yo soy hablante.
O sea, en este momento, si yo digo yo me siento bien, quiere decir que yo sé que estoy hablando, le estoy hablando a alguien. Un alguien que no está mencionado. Quiere decir que en esta oración solamente están los oficios deísticos del hablante. Yo me siento. Y yo digo, te cuento, perdón, vamos a ponerlo así, yo te cuento mi historia. En yo te cuento mi historia, ahí tenemos los dos oficios, el de hablante y del oyente, porque el yo, el cuento, que es el verbo en primera persona, y el mí, que es el pronombre también en primera persona, me hablan de un oficio deístico de hablante, de mi yo. El te me está hablando del oficio de receptor. Quiere decir que en esta oración yo interpreto que hay un yo hablante que le está contando un tú algo y los dos están mencionados en el texto. Quiere decir que oficios, siempre tenemos un oficio social, que no quiere decir que a veces está relacionado con las profesiones y otras veces con roles en la vida. O sea, ser padre, madre, no es una profesión, es un rol, pero también es un oficio social. Y tenemos nuestros oficios deísticos. Y los estados para el Lion son situaciones más pasajeras, porque los oficios son como más estables y los estados son situaciones pasajeras. Por ejemplo, tienen que ver con la edad, con el sexo. Por ejemplo, en un trabajo, en una empresa donde están trabajando 30 hombres y una mujer, es probable que esa mujer, cuando está con los hombres, hable de una manera diferente que cuando esa mujer sale del trabajo. O sea, esa situación por ahí de tantos hombres frente a una mujer, o al revés, un hombre que trabaja en una empresa donde son todas mujeres, es probable que su forma de hablar en esa empresa no sea la misma que cuando sale de la empresa. Y no es lo mismo esos 20 hombres que trabajan en la empresa hablando entre sí, que después cuando se incorpora esta única mujer que trabaja en la empresa. Y sí, a veces esto del género, del masculino y femenino, cuenta que son estados pasajeros, porque bueno, no quiere decir que uno siempre esté en la misma situación de diferencia, como este ejemplo que estoy dando. Pero esto influye evidentemente en la comunicación. O muchas veces influye en la comunicación las edades, o sea, cuántas veces uno escucha hablar, no sé, gente joven con gente adulta y gente adulta que lanza esta frase, bueno, vos callate porque sos chico, vos no podés hablar porque sos chico, vos respetá a los mayores y esperá tu turno para hablar. Bueno, eso es típicamente una cuestión de Estado, de un mayor que siente que tiene como más poder y que entonces obliga al más chico a escucharlo, a hablar después. El chico ese por ahí después sale de esa conversación, se va con sus pares o se va a otro lado y esa situación en el cual su estado era como estaba un poco relegado, después ya no tiene ningún sentido. Esto hay que analizarlo en cada caso. Hay muchas situaciones en la vida en las que nosotros podemos tener un estado pasajero en el cual o no se nos escucha, o al revés, o tenemos por ahí más poder y tenemos más posibilidad de hablar que en otros estados. ¿Sí? Entonces, con eso tienen que ver los estados. Esa es como la variable de Lyons que tiene como más aristas o más, tiene una clasificación un poco más específica, las otras son más generales, ¿no? Pero básicamente son como una ampliación, ya les digo, de aquellos tres elementos que mencionaba del Hines, que son espacio, tiempo y participante. Es decir, todo gira, todas las variables giran alrededor de estos tres elementos ampliados a 6. Lo que hace Lyons es establecer 6 variables lingüísticas que si podemos comunicarnos teniendo en cuenta estas 6 variables lingüísticas, seremos hablantes omnicompetentes, cosa muy difícil y casi les diría imposible, pero bueno, el intento debería ser ese para comunicarnos mejor. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, ¿sí? Igual, bueno, la charla esta queda grabada. Y bueno, después tendremos otra para el final, pero por ahora tenemos que pasar la instancia del parcial, que saben que es el sábado que viene.
lo voy a subir el viernes a última hora, o sea, el viernes a las 0, a las 12 de la noche ya lo subo, eh, y creo que les había dicho que lo entregan el domingo, no lo tengo anotado acá, no quiero decir cualquier cosa, bueno, después me fijo porque lo tengo anotado en la agenda que no lo tengo acá. Tienen 2 días para hacer el parcial, y si no, lo hacen en la semana de los recuperatorios, que es la última semana de noviembre. ¿Sí? Y a los que le van mal en el parcial, o no pueden, o porque ya les digo que por cualquier situación no lo pueden hacer, siempre está la semana de los recuperatorios. Ah, bueno, María, me alegro que les haya servido. Sí, ustedes, la idea siempre es esa, ustedes leen el cuadernillo, a mí con la videoconferencia lo que me gusta es focalizar justamente en lo principal para que ustedes después relean sobre la base de esto que es lo esencial, como una super síntesis, por supuesto, muy, muy, muy sintética, pero que hace foco en los puntos principales, que a veces cuando uno está a distancia y tiene que leer solo, se pierde lo que es lo esencial. La idea de las videoconferencias es eso, por lo menos en mi caso me gusta que sea así. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta y si no, los dejo libres para seguir con sus actividades. Igual, bueno, tienen los foros para preguntar, no se olviden de preguntar todas las dudas que tengan. ¿Sí? Sí, Darío, no me acuerdo, ahora tiré la fecha, pero estaba tratando de buscar acá desesperadamente en mi escritorio. Claro, es probable que lo suba así. No me acuerdo qué les dije yo. A ver, espera. Déjame ver. Claro, les dije 3 y 4, no por eso, porque estaba buscando desesperadamente la agenda y no la encuentro. Y me quise acordar de memoria. Pero sí, 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 lo que yo les había dicho, ahora después lo reviso bien, eso no se preocupen. Y te lo subí el viernes, creo que entonces les dije viernes y sábado, puede ser. Bueno, no quiero hablar de eso en el aire, ahora después me fijo si son 2 días, pero 2 días enteros. Lo que quiero decirles es que se lo suban a las 12 de la noche de un día y tienen 2 días absolutamente completos. Elijo que sea un día de semana y un día de fin de semana, por la gente que trabaja el fin de semana o por los que lo quieren hacer el fin de semana, bueno, tratando de eh, abarcar todas las posibilidades. Pero después me fijo bien que es tranquilo. Es la fecha que yo les dije tal cual, lo que pasa es que no me la acuerdo de memoria. Bueno, les mando un abrazo entonces, que tengan un lindo fin de semana y gracias por haber asistido a la videoconferencia. Eh, bueno, que la pasen bien entonces. Los saludo. Bueno chicos, gracias, nos vemos. Bueno, me alegro mucho. Igual va a estar grabada la clase. Bueno, muchas gracias, Hasta luego.